Hola, recientemente me encontré con una cita que me ha llamado muchísimo la atención y que quiero compartir contigo eh, y quiero comentarla también a ver qué te parece. Vamos a leerla primero y la comentaremos después. La cita dice así: los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras declaran que Cristo no está en ellos. Esta cita está en Deseo de todas las gentes, página 324. Y cuando yo leí esta cita, la verdad es que me llamó la atención de cuántas maneras podemos negar el nombre de Cristo y empecé a contar. Y en la cita aparecen 12 maneras. Y quiero comentarlas rápidamente. Primera dice calumniando. La calumnia es una forma de mentira cobarde, porque generalmente la persona que está calumniando es un cobarde porque no es capaz de ir directamente a la persona que calumnia para poder aclarar cualquier cosa que sea necesaria. La segunda dice hablando insensatamente. Es algo común a nuestra naturaleza el deseo de hablar, de hablar, de hablar, sea que tengamos algo interesante que decir o no. Siempre el ser humano está deseando hablar, pero lo sensato es hablar cuando uno tiene algo que aportar positivo hacia los demás y no hablar por hablar, porque eso es hablar insensatamente. Dice la tercera, profiriendo palabras falsas o hirientes. Evidentemente las palabras falsas son una forma de mentira, pero también podemos proferir palabras hirientes y a veces puede que nosotros no seamos personas que vayamos hiriendo a los demás, pero es posible que cuando los demás nos hieren a nosotros, entonces nosotros reaccionamos con palabras hirientes. Es una forma de justificar. Pero ni aun en esos casos deberíamos utilizar palabras hirientes. Como dijo Jesús, bendecid a los que os maldicen. Con lo cual nunca deberíamos usar palabras hirientes. La cuarta dice, rehuyendo las cargas de la vida. Esta vida trae muchas responsabilidades y a veces nos cuesta asumirlas. Y es posible que pueda ocurrir que seamos perezosos o que pretendamos evadirlas. Y es curioso que uno cuando se va haciendo o cuando va creciendo desgraciadamente la vida te va colocando más cargas encima y uno tiene que tener la valentía para tomarlas. Número 5 dice persiguiendo el placer pecaminoso. Y esta expresión perseguir el placer pecaminoso, aquí no se está refiriendo a caer o tropezar en el pecado, de lo cual uno puede levantarse, pedir perdón y seguir. Perseguir el pecado es tener una actitud constante de deseo, de búsqueda del pecado, con lo cual esto es incompatible con la vida cristiana, obviamente. Número 6 dice conformándose con el mundo. Una de las grandes tentaciones que tienen los cristianos siempre es que como somos minoría y vamos contracorriente, lo más común es, pasado un tiempo, conformarse con el mundo. Porque a veces, cuando uno no se conforma con el mundo, incluso a veces los cristianos se van conformando con el mundo, es posible que el cristiano que quiere ser fiel se va quedando solo si no quiere conformarse con el mundo. Número 7 dice, siguiendo una conducta descortés. Los cristianos debiéramos ser siempre corteses, aunque sean descorteses con nosotros, porque es una forma de amabilidad y de amor.
hacia los demás. Y es muy común que a veces cuando uno está en un ambiente en el que las personas no nos atienden bien, no nos hablan bien, entonces nosotros reaccionamos de la misma forma. Pero no debemos de depender de cómo los demás actúen para nosotros actuar. Número 8. Amando las propias, y ahí tendría que ir, palabras. Hemos leído en la cita amando las propias opiniones. Vamos a poner aquí opiniones. Nos encanta nuestra propia opinión. Parece ser que nuestra propia opinión siempre es la mejor. Nos encanta. El problema es que cuando una persona ama su propia opinión, por encima de la opinión de la Biblia, entonces esto es un problema. Porque nos amamos a nosotros mismos más que amamos a Dios. Cuando amamos nuestras opiniones. La Biblia dice una cosa, no, pero yo pienso otra, y como es mi opinión parece que tiene más valor. Para el cristiano no debe de ocurrir así. La opinión de la Biblia está por encima de mi opinión. Número 9. Justificando al yo. Algo muy común y muy humano es que cada vez que yo hago algo mal, voy a tratar de buscar una excusa o voy a tratar de buscar otro culpable en vez de hacerme responsable de mis propios errores. Muy común, pero algo muy poco cristiano, porque si no asume uno sus propios errores, nunca va a poder esa persona superar sus defectos o sus pecados. Así que mis errores son míos y nada me justifica por haberlos cometido. Número 10. Albergando dudas. Es posible que los cristianos alberguemos dudas en algún momento puntual, pero estar siempre albergando dudas es una falta de fe. Y la palabra de Dios, que tiene, según alguien contó, 3.573 promesas, a veces los cristianos dudamos de las promesas de Dios. Número 11. Buscando dificultades. Parece que hay personas que están siempre metiéndose en problemas o provocando los problemas. Y los cristianos deben ser astutos como serpientes para tratar de evitar los problemas. Y en vez de crear problemas o dificultades, resolverlos. Y la última, la 12ª, morando en tinieblas. Es muy común, cada vez más, que los cristianos pensemos que podemos morar en las tinieblas durante la semana y morar en la luz durante el fin de semana. Y vamos alternando nuestra vida entre Dios y el mundo, Dios y el diablo. Pero esto no debiera ser así. Por eso dice en capítulo 3 de Juan, cuando Jesús le habla a Nicodemo, que todos aquellos que rechazan la luz no pueden ver el reino de los cielos. Así que si hay un momento en mi vida, un periodo de la semana o del mes, que yo moro en tinieblas, en realidad estoy perdido. Y como termina diciendo la cita, de todas estas maneras declaran que Cristo no está en ellos. Y todas estas 12 maneras de negar a Cristo, obviamente en algún momento dado podemos caer en alguno de estos pecados, pero Dios nos puede ir transformando. El problema es vivir repetidamente cometiendo estos problemas, estos pecados. Espero que te haya servido esta reflexión
y que poco a poco Dios vaya transformando tu carácter para que algún día se asemeje al de Jesucristo. Un saludo.